Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Carolina Curi, estoy en marketing, muchos de ustedes ya me conocen y pues es un gusto darles la bienvenida al webinar que tenemos el día de hoy preparado para ustedes. Es un tema súper importante de Fortinet, lo hemos llamado Servicio de Acceso Seguro para la Protección de la Fuerza de Trabajo Remota e Híbrida. Es un tema que tiene mucho por aprender, mucho por enseñarnos. Y para llevar el webinar el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Juan Carlos Negrete, quien es Channel Account Manager, y el ingeniero Antonio Mendoza, quien es especialista en el área de Fortinet y nos van a llevar de la mano hoy durante todo este webinar. Buenos días, Antonio. Carlos, adelante. Muchas gracias, Caro. Buenos días. Muchas gracias, Antonio. Buenos días. Buenísimo. Bueno, a participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Como lo acaba de indicar Carolina, sus servidores venimos por parte de Fortinet. Espero que el tema de SASE les vaya a ser de mucho interés. Les platico mucho. Es una iniciativa que nosotros en Fortinet tenemos muy arraigada, ¿sí? Nuestra tecnología es muy interesante, ha sido muy competitiva en el mercado y hemos tenido muy buen feedback por parte de aquellos clientes que lo llevan con nosotros, ¿no? Desde la postura Channel, ¿no? Su servidor y Antonio Mendoza, nos encargamos de trabajar con los partners más desarrollados y especializados para poder promover estas tecnologías y llegar justamente al nivel de servicio que requieren nuestros socios comerciales, ¿no? Tony, aquí te paso la batuta. Muchas gracias. Lo que sí, Charlie, muchas gracias, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia a este webinar que estamos por acá programando cada cierto tiempo con nuestro socio de negocio CAS Computación. Mi nombre es Antonio Mendoza, como ya lo comentaron, formo parte del equipo de ingeniería en Fortinet para la región norte de México. Estoy ubicado yo por acá en la ciudad de Monterrey, pero bueno, hoy tocó la casualidad de que ando por acá en la ciudad de Torreón visitando justo a nuestro socio de negocio, CAS. Y bueno, pues el día de hoy, como ya comentaron, vamos a hablar justo sobre una de las soluciones que hoy en día estamos impulsando mucho en el mercado y no solamente en México, sino a nivel mundial. Es una de las soluciones que como organización estamos impulsando mucho, puesto que existe una gran demanda de este tipo de soluciones. Y ahorita vamos a ver de qué se trata la solución eh, que nosotros de la cual vamos a hablar. Se llama SASE, FortiSASE, que es Secure Access Service Edge. Ahorita la describimos un poquito a detalle. La presentación del día de hoy se llama Servicio de Acceso Seguro para la Protección de la Fuerza de Trabajo Remota e Híbrida. Esta es una solución que, bueno, pues está muy enfocada justo a dar servicio de seguridad a usuarios remotos. Sí, ahorita vamos a ir explicando en qué consiste, cuáles son los retos, las necesidades que típicamente los clientes tienen y que, bueno, nosotros a partir de esta solución de la cual les estoy hablando, pues podemos ofrecer por ahí servicio como tal para cubrir esas necesidades y por ahí sobrepasar esos retos que pudieran llegar a tener en la operación diaria. Por favor, con toda confianza, si tienen alguna duda, algún comentario, por ahí en las secciones de chat y en la sección de preguntas y respuestas pueden escribirlas. Al final de la presentación vamos a ir abordando estas dudas, estos comentarios y les vamos a ir dando respuesta. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar. Primero que nada, bueno, pues vamos a hablar justo sobre las tendencias que hoy en día eh, requieren un acceso seguro para la fuerza de trabajo híbrida. Como ya comenté, la presentación que tenemos el día de hoy habla mucho sobre habilitar a fuerzas de trabajo que trabajan, bueno, pues de manera remota como tal. Y dentro de estas tendencias, primero vemos cómo es que las organizaciones hoy en día están adoptando mucho el tema de nube. Y cuando hablo sobre nube, hablo sobre el adoptar tecnologías que tengan que ver
con hipervisores, por ejemplo, que le podríamos llamar alguna nube privada como tal. Es decir, un hipervisor, que dentro de ese hipervisor se compartan recursos de procesamiento, de almacenamiento, de memoria, que se corran máquinas virtuales dentro de esos hipervisores, y que a partir de ahí, de esas máquinas virtuales, se corran servidores, se corran servicios, etcétera, y que bueno, dada la operación de sus organizaciones, pues se requiera brindar un acceso a ese tipo de ambientes. Por otro lado, también está la adopción hoy en día de la nube pública. Hablamos de un Azure, de un AWS, de un Google Cloud, de un Oracle, etcétera. Aquí hablamos de una nube pública o inclusive de múltiples nubes públicas adoptadas al mismo tiempo por tema de resiliencia, de alta disponibilidad, por tener distintos proveedores y que no tengamos todo en un solo proveedor. También las organizaciones hoy en día sí están arquitectando sus infraestructuras. Entonces, esta es una de las tendencias principales que habla justo sobre la adopción de nubes, llámese públicas y privadas. Por otro lado, después de pandemia, el trabajo híbrido o el trabajo remoto llegó para quedarse como tal. Entonces, es una de las tendencias. Hoy en día sigue siendo muy demandado el habilitar a las organizaciones para que sus trabajadores trabajen de manera remota. Y esa tendencia, bueno, pues trae consigo distintos retos que ahorita vamos a abordar. Por otro lado, la tercera tendencia que me gustaría hablar es justo el camino hacia lo que conocemos como cero confianza como tal, que habla, bueno, pues de un concepto en el cual para poder llegar a dar acceso a algún recurso de la organización, vamos a adoptar justo este concepto de cero confianza, en donde para conectarse se tiene que identificar de una manera correcta el usuario, y el dispositivo que utilice el usuario pues debe de estar en las mejores condiciones para poder conectarse como tal. Entonces, estoy hablando un poquito de tendencias que hoy en día en el mercado empresarial existe como tal. De acá surgen posteriormente algunos retos para justo habilitar ese acceso seguro a los recursos que pueden llegar a vivir en las premisas de las organizaciones, en las nubes públicas, en las nubes privadas, o inclusive en algún software como, contratado como servicio, lo que conocemos como SaaS o Software as a Service. Lo podemos llegar a requerir. Acá se generan distintos retos. ¿Por qué? Primero, las organizaciones por allá del año 2020, cuando entra pandemia, se empiezan a ver en la necesidad de habilitar el acceso remoto a sus aplicativos, a sus recursos. Entonces, ¿cuál fue la principal respuesta? ¿Cómo nosotros empezamos a dar ese acceso? Se empezó a hacer a través de túneles de VPN, ya sea SSL, IPC, que en algunos casos L2TP, PPTP, etcétera, algunos distintos protocolos que se utilizan todavía, al día de hoy se utilizan. Y a través de esos túneles, bueno, pues se ofrecía por ahí, o se ofrece el acceso remoto a las instalaciones de las organizaciones, para a partir de ahí llegar a acceder a los recursos que necesita en el día a día el usuario para operar como tal. Por otro lado, o bueno, o andando un poquito más en este tipo de acceso de VPN, hablamos de que cuando realizamos una conexión de este tipo, de cierta manera tenemos nada más una única verificación. Es decir, cuando te conectas, pones tu usuario, tu contraseña, y en el mejor de los casos, un múltiple factor de autenticación, que es un token que puede ser físico, puede ser basado en software, pero es una sola autenticación como tal.
No hay, más allá de que pones tu usuario y tu contraseña, alguna verificación adicional en el transcurso del tiempo en el que estás conectado. Ni se diga si esas llaves, o si ese usuario y contraseña se comparten entre usuarios, pues por ahí puede verse como una inconsistencia, una falla por ahí en la seguridad. Por otro lado, el acceso directo a Internet. Imaginemos que tenemos un usuario que está trabajando desde su casa. En la casa del usuario, cuando mucho va a tener algún módem o algún router de alguno de los proveedores que tenemos por acá, llámese un Infinitum, un Easy, Megacable, Megared, etcétera. Y bueno, pues esos equipos, esos routers, esos modems, eh, con red inalámbrica o con red cableada, típicamente no tienen un firewall como tal. Entonces, el acceso a Internet de esos usuarios como tal no es seguro. ¿Por qué? Porque al no tener un firewall, el usuario va a poder llegar a navegar de manera libre, no tiene un IPS, no tiene un anti-malware. Entonces, pues por ahí, de cierta forma, ese acceso a Internet directo por parte de los usuarios se vuelve inseguro. Por ahí, por ejemplo, el usuario pudiera llegar a visitar alguna página no permitida, que al ser una página no permitida pudiera llegar a tener alguna amenaza. Por lo tanto, pudiera verse comprometido el estado de lo que es el dispositivo de la organización. Y a partir de ahí, si el dispositivo tiene alguna vulnerabilidad, pues un atacante pudiera llegar a ganar acceso de manera lateral a algún otro recurso dentro de la organización. Hace un rato mencionaba también que en el acceso a VPN se tienen inconvenientes. Otro de los inconvenientes que me gusta compartir es que, bueno, pues al momento de tener este tipo de acceso vía VPN, el acceso que se da típicamente es un acceso muy amplio, es decir, nos conectamos con nuestro usuario, nuestra contraseña, cuando mucho un múltiple factor de autenticación, y al momento que se realiza la conexión, esa conexión normalmente se hace a una subred. En esa subred se pueden llegar a tener distintos recursos, pero no necesariamente el usuario tiene por qué ver o tendría por qué ver todo ese rango o toda esa subred, puesto que a lo mejor su rol dentro de la organización no da para que tenga al menos el alcance para todos esos recursos. Entonces, digamos que el acceso es muy amplio y eso pues se vuelve un inconveniente. Otro de los retos viene a ser la baja visibilidad que tienen las organizaciones para justo ver qué es lo que los usuarios están haciendo en temas de software as a service, ya llámese un Salesforce, un Dropbox, un Microsoft 365, y eso se vuelve un reto porque pues sería bueno conocer qué es lo que están haciendo para eh, tener en general más visibilidad de esto. Eh, También cuando se implementan múltiples nubes, data centers en las premisas, por ahí se vuelve un gran reto, puesto que la experiencia del usuario se puede ver afectado entre mayor esté distribuida nuestra arquitectura en distintos lugares, el acceso para el usuario se puede llegar a complicar. Entonces, uno de los retos principales es también el manejar lo que es la experiencia de usuario de una buena forma como tal. Bien. Como tal, eh, para empezar a hablar de SASE o de Secure Access Service Edge, primero empecemos hablando sobre uno de los principios que respaldan este tipo de soluciones. Este principio es el principio de cero confianza. ¿Ok? Este principio, que bueno, ya después se puede llegar a hablar de que es un framework, Zero Trust Access, habla sobre nunca confiar y siempre verificar previo al acceso a algún recurso dentro de la organización. ¿De qué habla este principio? De garantizar el acceso a la red únicamente después de que se haya autenticado el usuario de manera correcta, de ofrecer un acceso
únicamente a los recursos o aplicaciones necesarios dado el rol dentro de la organización como tal. Y también habla sobre continuamente estar haciendo ajustes en el acceso a la red en tiempo real para por ahí tener un contexto del usuario y el dispositivo que se están conectando. Entonces esto por acá habla de, primero, desconfiar del usuario y desconfiar del dispositivo. ¿Cómo damos ese acceso? Entonces, bueno, pues vamos a verificar que el usuario sea quien dice que es. Por ahí nos vamos a hacer valer de distintos métodos, por mencionarles algunos ejemplos: usuario, contraseña, múltiple factor de autenticación, hacer uso de técnicas como single sign-on, hacer alguna integración con algún directorio activo para el manejo de credenciales, etcétera. Segundo, eh, el desconfiar del dispositivo, ¿sí? Cuando hablamos de desconfiar del dispositivo y hablamos de acceso de cero confianza, hablamos de que para que el dispositivo se pueda unir, pues primero debemos de verificar que el dispositivo esté permitido para acceder. Aquí hablamos de que si al usuario se le asignó un dispositivo en la organización, primero que nada, que ese dispositivo tenga por ahí un agente instalado, que ese agente nos diga, ok, ya formas parte de los dispositivos de la organización, y además de eso, ese propio agente lo que nos va a ayudar es a establecer una postura del dispositivo en temas de seguridad. ¿Por qué? Ese agente a través de telemetría nos va a informar qué sistema operativo tiene, qué usuario es, la lista de software instalado en ese dispositivo. ¿Para qué? Para tener al momento al momento de hacer esa recopilación de información de software, también traemos las versiones y también conocer qué vulnerabilidades puede llegar a tener ese software instalado. Entonces, a partir de ahí, podemos ir generando eh, alertas de vulnerabilidad que las podemos llegar a clasificar como vulnerabilidades bajas, medias, altas, críticas, y a partir de ahí empezar a generar criterios para que cuando se tenga alguna vulnerabilidad, nosotros decidir si esa vulnerabilidad es lo suficientemente grande como para bloquear el acceso al dispositivo, a la red como tal, y por lo tanto a los aplicativos o recursos que viven dentro de esa red. Entonces, hablamos ya primero de desconfiar del usuario y luego desconfiar del dispositivo. Ya que se verifica el usuario y se verifica que el dispositivo está en condiciones de acceder a la red y consumir los recursos, bueno, ya se le da el acceso, pero ojo, acá también hablamos de dar un acceso más limitado, es decir, otorgando el menor privilegio posible y adaptando el acceso al rol que tenga el usuario dentro de lo que es la organización. Entonces, esto es importante mencionar, y también mencionar que esta verificación, tanto del usuario, del dispositivo, se haga de manera continua. De esto habla este principio. Es decir, en todo momento se está realizando una verificación en tiempo real como tal, y de esta forma poder llegar a detectar algún inconveniente que de presentarse, bueno, pues se corta el acceso, y hasta que no se resuelva ese inconveniente, bueno, se le vuelve a dar acceso al dispositivo. Bien, de este principio, de este concepto de cero confianza, nosotros mapeamos como tal dos soluciones, una arquitectura que se hace, y traducido a productos o soluciones, mapeamos dos soluciones. Del lado izquierdo tenemos ASI, del lado derecho tenemos Zero Trust Network Access, que bueno, de este lado, del lado derecho, vemos que es la solución que nosotros conocemos como Fortinet Universal ZTNA o Zero Trust Network Access, que como tal se traduce a productos como FortiGate, que es nuestro Next Generation Firewall, y nuestro agente FortiClient. Entonces esto, digamos que nos da el framework o nos da las funciones
de Zero Trust Network Access de manera standalone como tal. Y del lado izquierdo ya tenemos el conjunto de características que ahora sí podemos llegar a hablar de una solución tipo SASE. Hoy en día SASE, seguramente habrán escuchado el término, está muy de moda, ¿sí? Muchas organizaciones están buscando eh, adoptar este tipo de tecnologías. Primero que nada, ¿qué es SASE? Las siglas por ahí, Secure Access Service Edge, que es acceso seguro a, a- acceso seguro a lo que es la capa de servicio como tal, que en otras palabras habla de el poder acceder de manera segura a los recursos o aplicativos de la organización de manera remota, ¿sí? Esta solución SASE bueno, el término, la solución la acuñó por ahí Gartner, que sabemos que Gartner es una organización, un tercero, que primero acuña este tipo de terminología o de conceptos de tecnología, y por otro lado también las evalúa, las tecnologías para eh, ubicarlas en cuadrantes. Por ahí ellos manejan un cuadrante mágico que se llama cuadrante mágico de Gartner, que clasifica las tecnologías, distintos tipos de tecnología, en distintos cuadrantes como líder, jugadores de nicho, retadores o visionarios. Por ahí hace este tipo de, de clasificaciones o de evaluaciones. Uno de los conceptos o terminología que acuñó por ahí es justo el de SASE. Dice Gartner que para que el SASE sea un SASE en realidad o completo, pues debe de tener por ahí algunas funciones básicas, entre ellas tener posibilidades de manejar el tema desde igual, lo cual nosotros lo hacemos justo dentro de nuestras soluciones con FortiGate. Por aquí lo vemos en el esquema. Lo hacemos con el Next Generation Firewall, que bueno, tiene integradas funciones de SD-WAN, lo podemos realizar. Y dentro de las funciones de SASE tenemos las más básicas, que es CASB, que es Cloud Access Security Broker. Tenemos funciones de ZTNA y tenemos funciones de Secure Web Gateway. Nosotros, dentro de nuestra solución, nosotros hoy en día estamos manejando una solución que hablamos que es SASE unificado, porque todo lo tenemos en una sola consola. Y ahorita les voy a hablar un poquito más a detalle de cómo es que se compone esta solución. En esta diapositiva nada más me gustaría resumir el concepto de SASE. Es un servicio como tal para ofrecer acceso seguro a los recursos o aplicativos dentro de una organización, esto de manera remota. Como tal, las principales características que deben de estar presentes es SD-WAN, Cloud Access Security Broker, eh, Zero Trust Network Access y Secure Web Gateway, ¿ok? Que son funciones muy específicas para el acceso remoto. CASB, que tiene que ver con la visibilidad de lo que están haciendo los usuarios con software as a service. ZTNA habla sobre el concepto de asegurarnos que el usuario y el dispositivo sean quien dice ser, y que el dispositivo esté en las mejores condiciones para poder darle acceso a la red. Sí, y el Secure Web Gateway habla sobre el poder llegar a ofrecer una navegación segura. Por ejemplo, hablar de tener integrado dentro de la plataforma, por ejemplo, filtrar el contenido web, tener un IPS, tener funciones de seguridad que se puedan brindar al usuario remoto que se conecta a la organización como tal. Bien, hablando un poquito más a detalle sobre nuestra solución que se llama FortiSASE, me gustaría mencionarles que como tal es un servicio, ¿sí? Ustedes estarían consumiendo un servicio de nosotros. ¿Por qué? Todo lo que ven en este círculo central, digamos que son funciones o características que viven en una nube. Puede ser una nube de Fortinet o puede ser una nube de un proveedor tercero, que ahorita les explico un poquito más. Todos esos servicios que vemos por ahí, como lo es el agente unificado, el CASB, el DLP, que es la prevención
de pérdida de datos, todo lo que es el Secure Web, Web Gateway, el firewall como servicio, el ZTNA, la experiencia digital del usuario, todo el tema de inteligencia artificial con FortiGuard, todo eso se ofrece como servicio eh, paquetizado, por así decirlo, en una consola, y esa consola y ese servicio, bueno, pues vive como tal en una nube. Y los usuarios, por acá que vemos del lado izquierdo, que pueden ser usuarios remotos, contratistas, pueden ser pequeñas oficinas, usuarios que viven en campus, en alguna oficina sucursal, van a pasar a inspeccionar su tráfico a este servicio, a esta nube, para posteriormente acceder a los servicios. Pueden ser SaaS o Software as a Service, como un Salesforce, un 365. Pueden acceder de manera directa a Internet y tener esa seguridad. Pueden acceder a recursos que vivan en alguna nube pública, llámese Azure, AWS, Google Cloud, etcétera. O también pueden ofrecer el acceso seguro a lo que son los recursos que viven por acá en un data center que pues vive en las premisas de las oficinas de la organización como tal. ¿Sí? Este servicio como tal se ofrece, como ya les comentaba, a través de una nube. Sí, en esa nube vive toda esa infraestructura, todo ese servicio de seguridad, y lo que nosotros tenemos que hacer para poder acceder a esas características de seguridad es instalar en nuestros dispositivos un cliente. Ese cliente es un agente único, simplificado, para poder ofrecer el acceso a todas esas funciones, funciones de VPN, funciones de ZTNA, el CASB, el Secure Web Gateway, inclusive poder llegar a tener protección a nivel endpoint. ¿Por qué? Este mismo agente puede llegar a ofrecer un sistema de antivirus de siguiente generación para proteger contra malware, contra anti-exploits, contra ransomware, poder llegar a ofrecer web filtering, es decir, un filtrado de contenido web. Acá es bien interesante. ¿Por qué? Típicamente, en uno de los retos de los que hablábamos hace unos minutos, hablábamos de que si el usuario está en su casa o en cualquier otro sitio en donde no hay un firewall, pues él va a poder navegar de manera directa. Con este cliente, lo que podemos llegar a tener es la posibilidad de filtrar el contenido web que ese usuario ve. Entonces, podemos filtrar las categorías, las páginas que el usuario ve, para pues evitar que el usuario navegue por sitios web no permitidos como tal. Entonces, tenemos también la posibilidad de tener funciones de sandbox por acá. En nuestras soluciones nosotros tenemos FortiSandbox, y bueno, pues básicamente un sandbox para nosotros es una caja de arena. Digamos que es una appliance o es una máquina virtual o es un servicio que se puede contratar a través de la nube. En este caso, FortiSASI ya lo incluye, ese sandbox, que en esa caja de arena como tal se corren máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos. Entonces, ese sandbox lo que nos va a ayudar a hacer es que cuando el usuario esté intentando descargar un archivo o intentando guardar un archivo adjunto que le llegó a su correo, lo primero que va a hacer el cliente de FortiSASI es mandar ese archivo a ese sandbox. ¿Y qué es lo que va a hacer el sandbox? Lo va a correr de manera virtual en esas máquinas virtuales para ver qué comportamiento tiene. ¿Por qué? Hoy en día existen amenazas de día cero, que al ser amenazas de este tipo, son amenazas que al ser de día cero todavía no se conocen como tal. No hay una firma para identificarlas. Entonces, ¿quién conoce sobre estas amenazas? Obviamente nada más los atacantes. Los atacantes, obviamente, mientras son amenazas de día cero, van a tratar de sacarle el mayor provecho, porque al no existir un parche o una firma que las detecte, pues son indetectables como tal por métodos convencionales. ¿Sí? Entonces van a tratar de sacar el mayor provecho de este tipo de amenazas, y un sandbox lo que hace es ver qué comportamiento tiene ese archivo en una determinada máquina virtual. ¿Para qué? Por ejemplo, detectar si ese archivo
lo que está haciendo con la máquina virtual es tratar de encriptar, empezar a cambiar registros, empezar a hacer movimientos anómalos, comunicarse con un centro de control y comando. Entonces, al momento que el sandbox detecta ese tipo de comportamiento, ojo, el sandbox sí tiene firmas, sí detecta en base a firmas, pero algo bien importante es que también detecta comportamiento malicioso. Entonces, al momento que detecta ese tipo de comportamiento, lo que hace es emitir un veredicto para ese archivo. Tiene un comportamiento malicioso, tiene un comportamiento anómalo, tiene un comportamiento normal. Entonces, en base a ese veredicto se decide si el archivo se escribe o no en disco del cliente, entonces, del dispositivo. Entonces, por ahí podemos ofrecer esa capa adicional de seguridad para los usuarios implementando una capa adicional como lo es el sandbox como tal. Todo esto, todas estas funciones que ven por acá en pantalla, vienen dentro del propio cliente como tal, ¿sí? Que se instala en los dispositivos. Ahora, otra opción que tenemos es la implementación de FortiSASI a través, o mejor dicho, para oficinas pequeñas, por ejemplo. ¿Y cómo podríamos hacer esa implementación? En nuestros FortiAPs, que son nuestros access points, nuestros equipos para ofrecer red inalámbrica, podemos llegar a tener esta capacidad para que el propio FortiAP se licencie con FortiSASI y que todo lo que se conecte a ese FortiAP, sin necesidad de que tenga el cliente instalado, sea inspeccionado para ofrecer seguridad por FortiSASI. Es decir, el usuario se va a conectar por acá al FortiAP y este usuario va a mandar el tráfico al FortiAP y el FortiAP a su vez a FortiSASI para la tarea de inspección y así poder ofrecer seguridad a estos usuarios, como les digo, en oficinas pequeñas o inclusive ofrecer esa seguridad para dispositivos a los cuales no se les pueda instalar un agente. Por ejemplo, dispositivos de tecnologías operativas, dispositivos de Internet de las cosas, pueden aplicar para este esquema de conexión mediante FortiAP o inclusive a través de FortiExtender, que también es otro de los dispositivos que pueden llegar a manejar estas capacidades, ¿sí? Nuestra solución hoy en día, nosotros la proveemos, como ya les comentaba, como un servicio eh, a través de la gente que se instala en los dispositivos y para la parte de administración nosotros manejamos una única consola centralizada que bueno, pues ahí vamos a poder llegar a tener todas las características para configurar y para administrar y para dar visibilidad a los administradores, ¿sí? Y bueno, todo esto comparte un solo sistema operativo que es FortiOS, por lo cual si ustedes ya han manejado algún FortiGate, alguna de nuestras plataformas, se van a dar cuenta que el ambiente de configuración, el panel o la consola son muy similares, entonces muy seguramente van a estar familiarizados con las configuraciones. El punto aquí es que nosotros contamos con una consola unificada para la administración de todas estas características que les hemos estado mencionando en esta sesión. Hoy en día les mencionaba que esta solución FortiSASI se ofrece como un servicio y que nos conectamos a una nube. Hoy en día tenemos poco más de 150 ubicaciones alrededor del mundo para ofrecer ese tema de conectividad. Nosotros tenemos esos 150 puntos, ¿ok? Se les llama POPs o puntos de presencia. Nosotros por ubicación geográfica al POP que nos conectamos es al POP que se encuentra por acá en Estados Unidos, en Dallas. Tenemos una excelente comunicación con ese POP. Existe también la alternativa de utilizar los puntos de presencia de Google Cloud para poder ofrecer pues un mayor número de puntos de presencia. Si ustedes ya tienen alguna nube contratada de Google, pues ahí también podríamos convivir teniendo ese punto de presencia en Google y ofrecer una mayor
cantidad de puntos de presencia o un tema de redundancia respaldado por Google. Entonces, dependiendo de cómo lo tengan arquitectado ustedes su infraestructura, podemos llegar a ofrecer esa conectividad también. Ahora vamos a hablar justo sobre casos de uso de FortiSASE. El primero de ellos es algo que conocemos como SIA, como Secure Internet Access o acceso a Internet seguro. Por acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos distintos tipos de usuarios, ya sea el usuario típico con agente instalado, el usuario sin agente o bien usuarios conectados a un FortiAP, a un FortiExtender. Este tráfico de estos usuarios va y se inspecciona a FortiSASE utilizando características, por ejemplo, de Secure Web Gateway, de Firewall as a Service como características para prevenir por ahí ransomware, malware, con funciones como anti-exploit, y poder llegar a prevenir amenazas utilizando el IPS, el filtrado de contenido web, el antivirus, el filtrado de DNS, utilizando el sandbox, utilizando inclusive inspección profunda de SSL. Es decir, aquí vamos al momento que tenemos este Firewall as a Service, aquí tenemos un IPS completo, entonces inclusive podemos llegar a tener SSL. ¿Para qué? Para que si el usuario que está por aquí está intentando navegar en algún sitio web seguro o está intentando pasar tráfico cifrado a través de SSL, el firewall que tenemos aquí nos va a poder desempaquetar ese tráfico, abrirlo, inspeccionarlo y ver qué hay dentro de ese tráfico cifrado. Hoy en día, más del 85% de ese tráfico que circula en Internet es tráfico cifrado. Es tráfico que, si no tenemos visibilidad de lo que hay dentro de ese paquete, pudieran estarse fugando por ahí amenazas porque están encriptadas, ¿sí? Con este Deep Inspection de SSL, lo que podemos hacer es abrir el paquete, ver qué es lo que hay dentro del paquete en búsqueda de amenazas o de vulnerabilidades. Si no hay ninguna, se vuelve a reempaquetar y se entrega el paquete tal cual. Si se encuentra una amenaza, obviamente ese tráfico pues se va a parar a nivel de firewall y no va a permitir que se llegue hacia el dispositivo como tal. Segundo caso de uso es algo que nosotros conocemos como Secure Private Access o SPA. Acá está bien interesante cómo es lo que, o qué es lo que podemos hacer. Este caso de uso, SPA o Secure Private Access, integra Zero Trust Network Access o acceso de cero confianza a la red, ¿sí? De forma nativa. ¿Para qué? Vamos a imaginar que tenemos este escenario, ¿sí? En el cual tenemos por acá algunas ubicaciones, tenemos la red corporativa, tenemos el data center, tenemos aplicaciones que viven en alguna nube pública, tenemos el acceso directo a Internet, tenemos contratado software as a service, llámese SAP, Salesforce, Dropbox, 365, etcétera. Tenemos alguna oficina sucursal. Por último, del lado derecho tenemos a los usuarios, ¿sí? ¿Cuál es el requerimiento de esta organización? El poder acceder de manera segura a este aplicativo 1, a este aplicativo 2, a este aplicativo 3. Si se fijan, esos aplicativos viven en distintos lados. Entonces, para el usuario, lo más común o lo deseable es que la experiencia de usuario pues sea lo mejor posible, que el usuario pues entre a esos aplicativos, a esos recursos, sin importar dónde se encuentre él y sin importar dónde se encuentren los aplicativos, ¿sí? A través de SASE podemos llegar a tener este tipo de conexiones utilizando ZTNA. ¿Cómo es que sería este acceso? Este acceso podemos llegar a manejar de manera indistinta el acceso a las distintas ubicaciones. Por ejemplo, si el usuario que está trabajando en su casa quiere acceder a este aplicativo que vive en esta nube pública, a través de la gente lo que va a hacer es redireccionar el tráfico de manera automática para pasar, por ejemplo, por el punto de SASE para hacer esa inspección, ¿sí? Y posteriormente llegar a este FortiGate y que este FortiGate sirva como un proxy de acceso, es decir, que haga
haga las verificaciones pertinentes para permitir el acceso a ese recurso como tal. Sí, esto se protege a través de certificados de seguridad que traen por ahí SSL. Inclusive podemos llegar a realizar estos accesos directos que estamos viendo aquí en color morado. ¿Por qué? Imaginemos que si este usuario quisiera entrar a un recurso que vive en el data center o en la red corporativa, no, no hay necesidad de que ese tráfico vaya y triangule hacia el POP o punto de presencia de SASE, sino que en lugar de eso, el SASE puede llegar a coordinar conexiones directas hacia estos puntos en donde se tiene por ahí infraestructura de Fortinet como FortiGates, ¿sí? Y bueno, pues de esta forma ser más eficiente el tema de lo que es la conectividad. Todo esto utilizando ZTNA, es decir, para que este acceso se conceda, pues debemos de saber qué usuario es, que se ha identificado de manera correcta mediante su usuario, su contraseña, su múltiple factor de autenticación, se ha identificado que el dispositivo está en las condiciones óptimas para poder consumir esos recursos y a partir de ahí darle un acceso granular a los recursos que dado su rol dentro de la organización, ese usuario puede acceder o no, ¿verdad? Ahora, dentro de este mismo caso de uso que es Secure Private Access, podemos llegar a tener también la integración con SD-WAN. Es decir, si ustedes hoy en día ya tienen FortiGates en sus sucursales, en sus sitios principales, en las distintas nubes públicas, podemos llegar a tener la integración con SD-WAN. ¿Para qué? Para precisamente que el POP de SASE sea definido como un spoke más, como una oficina sucursal más y que se integre a la infraestructura de SD-WAN ya desplegada como tal. ¿Para qué? Para que de manera automática se puedan llegar a generar esos túneles de manera que se haga más sencilla lo que es la comunicación entre distintas sucursales. Por ejemplo, si por ahí el usuario quiere acceder a un recurso que vive en la red corporativa, que bueno, pues el SASE de manera automática sepa que hay una comunicación vía SD-WAN entre los participantes y sea, como ya digo, más eficiente esa comunicación entre las distintas sucursales, sitios centrales, ubicaciones en nube que pudieran llegar a tener en sus organizaciones. Por otro lado, el tercer caso de uso es el acceso seguro a todo lo implementado como software as a service. Y aquí tiene que ver mucho el CASB y el DLP. ¿Por qué? Aquí lo que buscamos es dar visibilidad y ofrecer métodos en los cuales podamos controlar qué es lo que los usuarios pueden hacer y no hacer dentro de estas aplicaciones contratadas como servicio. De otra forma, si no tenemos un agente que haga esto, pues difícilmente vamos a poder tener esa visibilidad y control sobre lo que los usuarios están haciendo en estos servicios de software as a service, ¿sí? Hablando un poco sobre el licenciamiento con nosotros es muy sencillo. Primero que nada, bueno, se maneja en distintas franjas de servicio como tal, que va de los 50 a los 99 usuarios y posteriormente ahí de 100 a 500, de 500 en delante. Entonces, dependiendo de la cantidad de usuarios que tengan para ofrecer ese acceso remoto, es la cantidad de licencias y la capa de precios que aplica para un determinado número de usuarios. Por otro lado, hay licenciamiento estándar, avanzado y completo, que, bueno, básicamente el esquema de licenciamiento, el más completo, puede llegar a implementarse en puntos de presencia de Google Cloud. Entonces, por ahí, al ser el más completo, integra la posibilidad de integrarse con Google Cloud como tal. Entonces, por acá, bueno, los invito a consultar el datasheet y el ordering guide que manejamos nosotros de nuestra solución para que conozcan
un poquito más de detalle, que tengan algo de documentación sobre cómo es que se compone nuestra solución, qué casos de uso tiene, que son los que hablamos hace un momento. Y que bueno, por supuesto que si tienen alguna duda, algún otro comentario, puedan contactarnos a través de nuestro socio de negocio CAS y podamos inclusive llegar a darles alguna presentación un poco más amplia con alguna consola para que puedan ver cómo se maneja y que conozcan un poco más sobre lo que es la solución. De mi parte es toda la información que tengo preparada el día de hoy. Le voy a dar paso a Carolina para que, bueno, pues nos hable un poco sobre las soluciones y servicios que ofrece CAS como tal. Muy bien, gracias, Antonio. Bueno, recordarles el portafolio de soluciones y servicios que tenemos a su disposición. Tenemos todo lo referente a ciberseguridad, infraestructura de servidores, equipos de cómputo. Manejamos licenciamiento tanto de Microsoft como de Azure, switching y movilidad, todo lo que tiene que ver con nube y colaboración. También los servicios especializados, la virtualización tanto de escritorios como de servidores, todo lo referente a redes y comunicaciones, almacenamiento y respaldo, capacitación especializada y pues todo lo que tiene que ver con financiamiento y arrendamiento de equipo. ¿Sí? La siguiente, por favor. También recordarles que con más de 30 años llevamos la experiencia, conocimiento y confianza hacia ustedes. Podemos agendar una cita como gusten, puede ser presencial, puede ser en línea, como lo requieran. Podemos ponernos en contacto con ustedes y hacer un diagnóstico especializado para su empresa. ¿Sí? La siguiente, por favor. Nos seguimos preparando con webinars, al igual que este, muy interesantes. Ya estamos preparados con el siguiente. En poco tiempo les haremos llegar la invitación para que nos acompañen de igual manera. Sí, la siguiente, por favor. Pues recordarles el equipo de especialistas que tenemos a sus órdenes. Está el área de ventas, tenemos a la licenciada Pati Soto, a la licenciada Karina Salinas. En Saltillo tenemos a la licenciada Jimena Moreno y pues tenemos a la licenciada Salomé Ceballos que está ahí a disposición de todos ustedes. Y al igual contamos con los ingenieros de servicios especializados, el ingeniero Carlos Rojas, el ingeniero Agustín Palacios, Edgar Martínez y Juan Ordaz. Ustedes ya conocen a la mayoría y pues donde gusten contactarnos les atendemos, puede ser llamada, WhatsApp, pueden seguirnos en nuestras redes también, ahí encuentran información y ahí nos pueden contactar de igual manera. El video de este webinar, al igual que los anteriores, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Si gustan seguirnos ahí, también pueden entrar a verlo. ¿Sí? A lo último, les va a aparecer ahí una encuesta, les pediría su apoyo para contestarla. Y pues ahorita invitarlos, si tienen alguna duda o algo en lo que les podamos apoyar, Antonio les puede dar respuestas. Si tienen alguna duda, con gusto nos pueden poner aquí en el chat. No sé si alguien tenga alguna duda que no la externe y le damos respuesta en este momento y si no, posteriormente nos pueden contactar. Justo, muchas Ok, gracias, Caro. Justo veo que hay por acá una pregunta. eh, por acá ponen, ¿qué versión de FortiOS es compatible con FortiSASI en el escenario donde quieras usar tus equipos FortiGate actuales? Te diría que, bueno, a partir de versiones 7.0 ya se puede hacer uso de funciones como ZTNA. Entonces te diría de manera general que a partir de 7.0, sin embargo, es bueno siempre revisar los release notes en caso de que haya alguna característica específica que quieran utilizar. En esos release notes se hace el detalle o sea, el detalle de las funciones que se pueden utilizar. Entonces, ahí es cuestión de revisar el release note de cada versión para verificar que la función que queremos utilizar esté soportada como tal. Por acá no veo alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, Caro, yo les agradezco mucho su asistencia a este webinar. Estamos por ahí pendientes de cualquier duda, cualquier asesoría que pudieran llegar a requerir. Con todo servicio, con toda confianza, háganlo saber. Y bueno, veo por acá otra alguna pregunta. otra Sí. pregunta. Sí, con esta tecnología ya no se usarían los VPNs tradicionales. Es una excelente pregunta.
como tal, el concepto del que hablaba de ZTNA es una función, una característica que pues básicamente reemplaza los túneles de VPN, puesto que con ZTNA lo que hacemos es de manera automática realizar esos túneles. Es decir, el cliente ya no se va a dar cuenta que se está haciendo un túnel, puesto que el cliente instalado en el dispositivo detecta que se quiere pasar tráfico hacia alguna ubicación remota y el cliente instalado o el agente instalado se encarga de hacer ese túnel de manera automática. Entonces, sí, se podría decir que al menos para los túneles tradicionales de acceso remoto que los usuarios normalmente utilizamos, sí se puede reemplazar. Por otro lado, los túneles entre gateway y gateway o equipo y equipo, esos siguen siendo vigentes o siguen siendo utilizados para la comunicación entre, por ejemplo, sucursal y sitio central, por ejemplo. Espero haya quedado resuelta por ahí la duda. Gracias, Antonio. No tenemos ninguna otra pregunta. Si alguien más tiene alguna duda, con gusto puede aquí ponerla. Y si no, pues les damos seguimiento en cuanto nos contacten para darles respuesta. Bueno, al parecer no hay ninguna otra duda, Antonio. Muchas gracias a todos Excelente. por habernos acompañado. Gracias, Antonio, por estar aquí. Gracias por el A la seguimiento. orden. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias.